La vejiga urinaria es una cámara de músculo liso compuesta de dos partes principales: el cuerpo, que es la parte en donde se acumula la orina, y el cuello, que es una extensión en forma de abanico que pasa hasta el triángulo urogenital y se conecta con la uretra. El músculo liso de la vejiga es el detrusor, es el encargado de la contracción y estiramiento de la vejiga. La inervación de la vejiga se da a través del sistema simpático, el cual inhibe la micción relajando el músculo detrusor y contrayendo el triángulo urogenital y los esfínteres, a través de los nervios hipogástricos. También tiene una inervación del sistema parasimpático y somático, el cual estimula la micción, contrayendo el músculo detrusor y relajando el triángulo urogenital y los esfínteres, a través de los nervios pélvicos y pudendos. El proceso de micción se realiza en dos fases, una de llenado y una de vaciamiento. La fase de llenado es cuando la vejiga se distiende, manda señales a la médula a través de los nervios pélvicos, haciendo que el músculo detrusor se contraiga gracias al reflejo de distensión. A medida que se llena la vejiga, el reflejo de distensión se va potenciando y el músculo detrusor comienza a estirarse y a aumentar la presión uretral. Empiezan a aparecer muchas contracciones miccionales superpuestas, en donde existe un incremento rápido y progresivo de la presión, la cual provoca una sensación de deseo de orinar, y un periodo de presión mantenida, que es cuando la vejiga está llena. El reflejo miccional se causa cuando la tensión de las paredes aumenta por encima del umbral. Esto activa los nervios pudendos para inhibir el esfínter externo y el sistema simpático, el cual se encarga de activar al beta-adrenérgico, que causa la relajación del cuerpo vesical, el alfa-adrenérgico, que causa la contracción del cuello vesical y uretra, y al sistema somático, que causa la contracción del suelo pélvico y el esfínter externo. Hablando sobre la fase de vaciamiento, esta iniciará cuando la corteza dé la aprobación. Estas señales serán enviadas o bien emitidas nuevamente a la médula, especialmente en región sacra, mediante los nervios pélvicos. Estos serán enviadas al músculo detrusor y originando su contracción. El centro pontino enviará impulsos a región toracolumbar, inhibiendo los nervios hipogástricos. Se relaja el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico, favoreciendo la salida de la orina. Esta relajación, cabe recalcar que es mediante los nervios pudendos. Por consecuente, se abrirá el esfínter uretral. Los músculos del suelo pélvico se relajarán y se desplazarán hacia abajo, la vejiga se contraerá y el cuello vesical adquiere una forma de embudo, lo cual va a facilitar el vaciamiento. La orina saldrá a través de la uretra hacia afuera del organismo. Cabe recalcar que habitualmente se vaciará toda la orina, dejando raramente más de 5 a 10 mililitros en la vejiga. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden tanto como inhibirlo o facilitarlo. Podemos decir que los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción. De igual manera, pueden impedir la acción. Incluso aunque se produzca el reflejo miccional mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado. Por otro lado tenemos los centros corticales. Estos van a facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo. La concentración y dilución de la orina. Los humanos son capaces de producir orina hiperosmótica a su plasma o hiposmótica, de acuerdo a su volemia. En una sobrehidratación, el riñón va a excretar una orina diluida y en caso de una deshidratación, el riñón debe excretar la mínima cantidad de líquido, generando así la orina concentrada. Bueno, en este dibujo explicaremos la restricción del agua. Va a llegar el líquido isosmótico con respecto al plasma. Aquí necesitaríamos recordar
que la rama descendente fina del asa de Henle es permeable al agua, pero impermeable a los solutos, y la rama ascendente fina y gruesa son impermeables al agua, pero permeables a los solutos. Por lo tanto, el asa de Henle va a retirar más sodio que agua en proporción. Esto contribuye a la generación de un líquido hiposmótico. Cuando ya está llegando al túbulo contorneado distal, el líquido es sumamente hiposmótico en comparación con el plasma. Entonces, el asa de Henle contribuye a mantener una orina diluida. Sin embargo, al momento de retirar principalmente en los segmentos ascendentes, la rama ascendente fina y la gruesa va a retirar una gran cantidad de cloruro de sodio. Por lo tanto, va a contribuir a mantener una médula hiperosmótica, que va a ser necesaria en situaciones en las cuales se necesite la antidiuresis. En este dibujo vemos que la permeabilidad del agua en el conducto colector está aumentada por la translocación de las acuaporinas. Va a permitir el paso del agua hacia el intersticio y que posteriormente sea retirado por los vasos rectos. De esta manera se va a retirar el líquido y va a regresar a la circulación general. Bueno, en este dibujo vamos a explicar la ingesta alta de agua. Tanto en el túbulo proximal de la rama descendente fina, la rama ascendente fina, la rama ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y la conexión colector cortical, todo esto va a ser igual. El único cambio que sucederá es en este segmento. Bueno, vamos a recordar que en el dibujo anterior, las acuaporinas que estaban insertadas en el borde apical permitían el paso del agua por la presencia de la hormona antidiurética. Sin embargo, en este caso no es necesario conservar el agua porque tiene mayor ingesta. En este caso ocupamos eliminar el agua. Por lo tanto, el líquido que pasa por el conducto colector medular se va a quedar ahí y vemos que nuestro resultado final es una osmolaridad urinaria baja. Bueno, el factor clave o el factor principal que va a determinar si una orina está diluida o está concentrada es la permeabilidad al agua con el conducto colector medular relacionado con la hormona antidiurética. La dilución se consigue reabsorbiendo más solutos que agua, pero esto solo tiene lugar en ciertos segmentos del sistema tubular descritos a continuación. A medida que el líquido fluye a través del túbulo proximal, los solutos y el agua se reabsorben en igual proporción, de forma que se producen pequeños cambios en la osmolaridad. Por lo tanto, el líquido del túbulo proximal permanece isosmótico respecto al plasma, con una osmolaridad de aproximadamente de 300 miliosmoles sobre el litro. A medida que el líquido pasa por el asa descendente de Henle, el agua se reabsorbe por ósmosis y el líquido tubular alcanza el equilibrio con el líquido intersticial circundante de la médula renal, que es muy hipertónico, que es alrededor de 2 a 4 veces la osmolaridad del filtrado glomerular en su origen. Por tanto, el líquido tubular va aumentando su concentración a medida que fluye hacia la médula interna. En la rama ascendente del asa de Henle, particularmente en el segmento grueso, se reabsorben con avidez el sodio, el potasio y el cloro, pero en esta porción del segmento tubular
Es impermeable al agua incluso en presencia de grandes cantidades de ADH. Por tanto, el líquido tubular va diluyéndose a medida de que fluye por el asa ascendente de Henle hacia la porción inicial del túbulo distal, con una osmolaridad que disminuye progresivamente hasta llegar a unos 100 miliosmoles sobre litro, cuando el líquido entra en la porción inicial del segmento tubular distal. De esta manera, independientemente de si hay o no ADH, el líquido que abandona la parte inicial del segmento tubular distal es hiposmótico, con una osmolaridad que tan solo alrededor de la tercera parte de la osmolaridad del plasma. Cuando el líquido diluido de la porción inicial del túbulo distal pasa a la porción final del túbulo contorneado distal, el conducto colector cortical y el conducto colector, se produce una reabsorción adicional de cloruro de sodio. Si no hay ADH, esta porción del túbulo es también impermeable al agua, con lo que la reabsorción adicional de solutos hace que el líquido tubular se diluye todavía más, reduciendo su osmolaridad hasta tan solo 50 miliosmoles sobre litro. El hecho de que no se reabsorba agua y continúe la reabsorción de solutos lleva a la formación de un gran volumen de orina diluida.